Hermanos, tenemos un pendiente de concluir un pasaje, del estudio de un pasaje que es el capítulo 4 de Efesios. Ya iniciamos, ya abordamos este pasaje hablando acerca de cómo es el andar de un creyente, qué es lo que distingue la manera en la que actúa un creyente. Y vimos algunas características, las voy a repasar rápidamente, pero primero vamos a leer este pasaje, capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículos 1 al 7 y del 17 al 24. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Paso entonces al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad de ser confrontados por tu palabra. Te pedimos que podamos entender esta confrontación que tú haces a nuestra vida y podamos tener fe para tomar las decisiones correctas que derivan de esta confrontación con tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Básicamente este versículo, este pasaje que leí nos dice dos cosas, nos describe dos cosas: cómo anda el creyente y cómo no debe de andar el creyente. Son estas dos áreas que cubre este pasaje. En el primer mensaje hablamos de cómo debe andar el creyente, qué distingue al creyente en su andar. Eso lo hicimos hace 4 semanas. Y veíamos que el creyente debe andar dignamente. Y definíamos que dignidad es la palabra griega axios, que significa que andas centrado en el eje de los méritos de su llamamiento, en el centro de lo correcto. Eso es la dignidad. La dignidad no es un orgullo, la dignidad no es una presunción, es simplemente estar en la línea del eje de los méritos de algo. En este caso, el llamamiento que tenemos a tener una vocación, que es ser creyentes, una vocación que tenemos de 24 horas al día, que es ser discípulos de Cristo, creyentes y discípulos de Cristo. Y dice que esta vocación se distingue principalmente con dos características de la personalidad y de la actitud de la persona: humildad y mansedumbre. Y termino mi resumen diciendo esto, hermano: nada hablará más de ti como discípulo de Cristo que el que tú te conduzcas con humildad y mansedumbre en cada momento y en cada situación de tu vida. No te distinguirá como creyente o como discípulo de Cristo que conozcas mucho la palabra, que tengas muchos estudios teológicos, que ayudes a mucha gente, que seas muy servicial. Lo que realmente va a hacer que una persona diga que te pareces a Cristo es que pueda haber en tu vida humildad y mansedumbre,
que dan lugar a paciencia para que puedas soportar a otro y den lugar a que en tu vida haya acciones que preservan y restauran la unidad alrededor de ti. Ese fue lo que vimos la vez pasada. Entonces la humildad y mansedumbre son dos cosas muy valiosas que el Señor mismo dijo: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Nada reditúa más que estas dos cosas en el carácter de una persona para que sea identificado como cristiano, como creyente. Y en esta segunda parte vamos a hablar de cómo nos dice el Señor que no andemos, cómo no debemos conducir nuestra vida, ni nuestras decisiones, ni nuestras acciones en la vida. Y esta es la segunda parte del pasaje. Versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en primer lugar vemos que esto que nos dice cómo no andar es algo que dice y que requiere el Señor. Esto digo y requiero en el Señor. Es algo que Dios nos comunica y que requiere de ti y requiere de mí el Señor. Que no andemos como nos va a describir a continuación. Y es importante que resaltemos que es algo que Dios dice. Porque miren, hermanos, sin pretender aquí meter conceptos teológicos complicados, pero creo que algo que sí tiene que saber todo el creyente es que una manera de explicar la relación de Dios con el hombre es este concepto de la dispensación, las dispensaciones. ¿Cómo administra Dios su relación con el hombre? Y los teólogos le han llamado a esta manera de clasificar las épocas de la historia del hombre y en su interacción con Dios, le llaman las dispensaciones. Y esta clasificación del tiempo, desde la creación hasta el fin de los eventos, dice que hay 7 dispensaciones o 7 formas en las que Dios se relacionó con el hombre. Y muy rápidamente, muchos de ustedes recordarán, la primera dispensación fue la que se le llama la dispensación de la inocencia, cuando el hombre convivía en armonía y en el estado perfecto con Dios en el huerto del Edén. Y esta terminó cuando el hombre pecó y fue expulsado del huerto del Edén y dio lugar a la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia del pecado, que duró bastante, duró más de 1600 años hasta el diluvio. Cuando ocurrió el diluvio y Dios encomendó a Noé y a su familia hacer un nuevo comienzo y prometió ya no más destruir la tierra, empezó la tercera dispensación, que es la del gobierno humano. Esta terminó cuando comenzó la dispensación de la promesa, que es cuando Dios buscó a Abraham y le prometió que haría de él una nación grande. Esta dispensación de la promesa duró hasta que Israel fue liberado del cautiverio en Egipto, casi 750 años después, y comenzó la dispensación de la ley. Desde el Éxodo, Dios se relacionó con el hombre a través de la ley que le entregó a Moisés. Esta dispensación, esta época duró también cerca de 1500 años hasta que vino el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo con su nacimiento terminó esta dispensación de la ley y comenzó la dispensación de la gracia en Jesucristo. Y es la época actual que vivimos en este momento y que terminará únicamente cuando Cristo vuelva y comience la dispensación del reino milenial, que es un término bíblico, estos 1000 años que reinará Jesucristo en la tierra junto con los creyentes. Entonces, ¿por qué les digo esta clasificación del tiempo que se hace teológicamente? Se las digo porque hay una constante en estas 7. En las 7 dispensaciones hay una constante que permanece en cada una de ellas, y es que Dios se ha querido comunicar con el hombre. Dios ha querido hablar con el hombre, no importa si era en la inocencia, la conciencia, la promesa, la ley, el reino milenial. Dios quiere hablar con el hombre, Dios quiere decirte algo. Y en esta dispensación de la gracia, que es la época actual, Dios nos ha entregado su palabra en
cualquier cantidad de formatos, idiomas, interpretaciones, traducciones, de manera que la palabra de Dios está disponible. Y aún así Dios nos sigue hablando a la conciencia, le sigue hablando a nuestro espíritu. Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere darte un mensaje. Cada vez que abres la palabra, cada vez que escuchas que es citada la palabra, no tengas dudas, Dios te quiere decir algo para que decidas algo en tu vida. No es información, no es una referencia, no es algo poético, no es algo literario. Dios quiere hablarte. Por eso dice este pasaje, es un dicho y un requerimiento de Dios lo que te va a decir ahora, que te va a decir cómo no andes. Porque dice Deuteronomio 28:12, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, como ya es un hecho que Dios continuamente nos quiere hablar, y ahora la cuestión depende en que nosotros lo querramos escuchar. Entonces hay esta promesa, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muy importante escuchar. Entonces, cuando Dios nos dice que es un dicho y requerimiento de Dios, pues es doblemente importante lo que nos va a decir. Y aparte de reconocer que esto es un dicho y un requerimiento de Dios para los creyentes, hay que ver que este pasaje nos reconoce como gentiles apartados, porque dicen, no hagáis como los otros gentiles. Eso significa que también yo soy gentil. Sí, los mexicanos, los chihuahuenses somos gentiles, pero ¿qué significa esto? ¿Que somos muy amables? ¿Que somos gente o que somos gentuza? ¿O a qué se refiere este término gentil? Bueno, es muy interesante y muy común lo que significa esta palabra en griego. Gentil significa etnos. Algunos lo pronuncian EDS, pero realmente pues ustedes ven la letra teta, se pronuncia como T. Es etnos, es una etnia, es una tribu. No se comporten como las otras tribus, nos está diciendo el Señor. Compórtense como la tribu apartada que son ustedes, bajo las alas y el cuidado del Señor. Es decir, es una raza, una tribu. Específicamente para los judíos era alguien foráneo, alguien que no era judío, era un gentil. Pero ahora en nuestro español moderno, pues gentil es como alguien amable, pero no es así. Por eso quise especificar que se refiere a que Dios nos reconoce como una tribu apartada, como a un pueblo apartado, etnos. Y en tercer lugar, hermanos, empieza a describir cómo andan estas otras tribus, esta otra gente que está a nuestro alrededor. Suena raro estas otras tribus, pero es la gente con la que convivimos, es parte de nuestra familia, son nuestros vecinos, son todos aquellos que influyen en nuestra vida a través de las artes, a través de la enseñanza, a través del trabajo. Todas estas personas tienen una manera de actuar, y dice la palabra, lo que nos advierte es: cuidado, no anden como estas otras tribus que andan en la vanidad de su mente. Yo sé que suena ofensivo que decir que las otras tribus, la demás gente, anda en la vanidad de su mente, porque igual el español moderno, cuando hablamos de vanidad, se refiere a algo estético, ocuparse del aspecto estético, pero aquí lo que se refiere, la palabra se refiere al valor, cosas que son vanas, cosas que no tienen valor. Es decir, que las otras tribus, la gente a nuestro alrededor, ocupa su mente en cosas que no tienen valor, cosas que caducan, cosas que se corrompen, cosas que tienen una duración muy corta. Y nos dice: no anden como ellos, que ocupan su mente en cosas que son vanas. Entonces debemos tener cuidado de nuestra mente. ¿Dónde estamos ocupando nuestra mente? Dice Jonás 2:8: los que siguen vanidades ilusorias
su misericordia abandonan. Es decir, dice la palabra que viene una nueva misericordia a mi vida cada mañana, pero dice Jonás, que casi no he citado Jonás, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, porque la vanidad es eso, una ilusión, algo que creemos que tiene valor y que está ahí, que representa algo importante y no lo es. Y abandonamos la misericordia de Dios por seguir estas vanidades ilusorias. Dice en segundo lugar que estas otras tribus, estos otros gentiles, y la palabra nos dice que no andemos como ellos, dice que tienen el entendimiento oscurecido. No pueden entender porque hay oscuridad para asociar ideas, asociar sus pensamientos. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, sin capacidad de entender a Dios, sin capacidad de admirar a Dios, incluso después de haberle conocido. Perdiendo gratitud, un corazón entenebrecido ha perdido gratitud, se ha envanecido en sus propios razonamientos limitados y nos hacemos necios cuando en la vanidad de nuestra mente creemos en estas vanidades ilusorias que oscurecen nuestro entendimiento. En tercer lugar nos dice, no anden como ellos, porque están ajenos de la vida de Dios. Por estar entenebrecidos y andar pensando siempre en cosas vanas, están ajenos al entendimiento, a la vida de Dios, porque esta oscuridad y esta vanidad ha producido ignorancia espiritual en las personas. Y lo peor es que el ser humano se cree más espiritual ahora que antes, porque tiene acceso a más información, a más opciones de espiritualidad, pero la realidad es que lo hacen a costa de ignorar al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios eterno. Y esto produce a la larga necedad y dureza en el corazón. El Señor nos está advirtiendo esto, hermanos, no andéis como ellos, porque pudiéramos andar como ellos. Podemos llegar a caer en esto. El creyente puede llegar a tener su entendimiento entenebrecido, estar ajeno de la vida de Dios, tener ignorancia acerca de los planes de Dios y lo que Dios quiere hacer en su vida, y puede tener su corazón duro, un creyente también. Nos está advirtiendo que no nos comportemos así. Y por lo tanto, dice el punto número 4, han perdido toda sensibilidad. Ya no tienen sensibilidad espiritual. Ya les hablas de Dios y es como si les hablaras de cualquier otra cosa, del clima. Y como consecuencia, número 5, se entregaron a los deseos incorrectos de su corazón para cometer con intensidad y con avidez toda clase de impurezas, sin ninguna consideración a qué pudiera agradarle a Dios o qué pudiera desagradarle, simplemente no les importa. Se entregan a los deseos y los impulsos personales y dan rienda suelta a esto. Esa es la consecuencia, así es el sistema del mundo, y el Señor nos dice, no se comporten como esa tribu. Pero sí nos dice en este último punto, no solamente nos dice, pórtate así, no te portes así, al final nos dice lo más importante, al final nos dice la verdadera enseñanza de este pasaje, nos dice el número 3, que la fuente de todo conocimiento y de toda enseñanza y de todo aprendizaje del creyente es su relación con Jesucristo. La fuente de todo crecimiento es tu relación con Jesucristo. La fuente de toda enseñanza es tu relación con Jesucristo. No es tu relación con la iglesia, no es tu relación con la palabra de Dios, aunque esta describe perfectamente las intenciones y la enseñanza de Cristo, pero no es ese material literario. Es la relación que tienes con la persona de Jesucristo.
Y hermanos, hay creyentes que no consideran real esa relación. Piensan que es una ficción literaria esa relación que tienen con Cristo. Pero los creyentes sabemos que es una persona que vive en nosotros, con quien podemos entablar una conversación, pero sobre todo dice este pasaje de quien podemos aprender algo, porque lo dice explícitamente en la segunda parte de los versículos 20 al 24, cuando habla de todo lo malo que hacen estas tribus que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, implica que mi relación con Cristo es una relación de aprendizaje, de escuchar y de ser enseñado. La relación muchas veces es reemplazada por una religión, pero es supremamente más importante la relación que la religión. Y esta relación con la persona de Cristo Jesús es una relación de aprendizaje. Cada día es una relación de aprendizaje. Busco qué aprender de mi Señor Jesucristo cada día. Busco escuchar sus palabras cada día. Busco ser enseñado por Él. Vivimos en la época del aprendizaje acelerado. Hermanos, estoy asombrado cómo podemos aprender de una semana para otra tantas cosas, porque tenemos ahora el recurso de aprender todo en video, viendo a otra persona haciéndolo con sus propias manos o describiéndolo a detalle, dándonos un ejemplo visual o simulado o animado de cómo sale mal, de cómo sale bien. Estamos en una época de aprendizaje acelerado. Pero el creyente, y cómo diseñó Dios al hombre, es para que siempre estuviéramos en un continuo aprendizaje. Y cuando vino Jesucristo, que tiene todo el conocimiento, todas las riquezas del conocimiento de Dios, es para que aprendamos de ese conocimiento. Y nuestra relación con Cristo no sea meramente una relación de te pido porque necesito, te busco porque quiero esto, te encargo esto porque se me está desmoronando en las manos, sino que sea una relación de aprender. Señor, ¿cómo puedo hacer esto para que no se me desmoronen las manos? Señor, ¿cómo puedo aprender? Enséñame a tratar a mi esposa, a mis hijos, enséñame a tratar a mi vecino, enséñame a hacer mis negocios de la manera que a ti te agrade. ¿Cómo me conduzco como un trabajador, como un vecino, como esposo? Te escucho, Señor, enséñame a hacer eso. Esa es la vida del creyente, estar aprendiendo continuamente de su Señor, porque Él tiene mucho que enseñar, principalmente a que seamos humildes y mansos de corazón. Es de no creerse, hermanos, que eso sea lo más importante que tiene que aprender un creyente. Si no estuviera en la Biblia, yo no lo creería, que el hombre, para agradar el corazón de Dios, tiene que aprender a ser humilde y manso de corazón. Y ¿saben qué no nos ayuda? El Antiguo Testamento no nos ayuda mucho, porque nos habla de jueces, de reyes, de emperadores, de guerreros, de batallas, y como que no checa mucho la humildad y la mansedumbre con esos relatos bíblicos. Era otra dispensación, era otro tiempo. Dios trataba con el hombre de una manera diferente. De hecho, el pueblo de Israel, en su soberbia, en su arrogancia, dijo: yo quiero tener un rey que tenga un palacio fastuoso y tenga una personalidad como los reyes de las naciones vecinas. Y Dios se los concedió. Está bien, si no te basto yo como Dios, quieres tener un rey, pero Él se va a enseñorear de ti y va a abusar de su pueblo, el rey. Y así fue. La mayoría de los reyes de Israel fueron soberbios, fueron déspotas, y no solo eso, ofendían también a Dios. Pero la relación con Cristo es una relación de aprendizaje. ¿Cómo aprendes de Cristo, hermano? ¿Cómo aprendes? ¿Cuál es tu plan para aprender de otra persona? Seguramente en tu trabajo o en las actividades que desarrollas
Hay alguien que te llama la atención, su habilidad, su capacidad, su conocimiento, y tú buscas pues, escuchar y a ver qué aprendes. Oye, ¿cómo le hizo tan rápido para hacer eso? Yo quiero ver, fíjate cómo le hace. Así debe ser tu relación con Cristo. Estar buscando la oportunidad, estar buscando la enseñanza. Esto se hace así, porque así lo hizo el Señor y lo encontré aquí. Aquí está en la palabra cómo resuelve el Señor esta cuestión de manipulación entre las personas, de conflictos, cómo lo hizo el Señor. Así lo voy a aprender, escuchando, siendo enseñando, aprendiendo. ¿Por qué? Porque en Jesús está la verdad, la justicia y la santidad que necesitamos en nuestra vida. Yo creo que te habrás dado cuenta que tu mente a lo largo de tu vida ha cambiado a medida que aprendes cosas, que conoces la verdad sobre las cosas, ¿no? Quizá cuando conociste la verdad sobre quién traía los regalos en Navidad, algo cambió en viste las cosas de una manera diferente. Mi esperanza estaba en este personaje, pero no, realmente es parte de la misericordia de Dios en la familia a través de los padres, ¿verdad? Vamos aprendiendo conforme conocemos la verdad, y toda la verdad está en Jesucristo, que nos conduce a santidad y a justicia, que hace falta tanto en este mundo, en lo personal y también en lo general. Ahora, ¿qué produce este aprendizaje que hago de la vida de Cristo en mi propia persona? Pues debe de producir una renovación de la mente. Nos dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. A medida que conozco la verdad y las decisiones que tomaría Jesucristo en cada situación, en cada condición que enfrento en la vida, voy cambiando mi mentalidad. Voy pensando que siempre es mucho mejor prevenir un conflicto que enfrentarlo. Hasta la sabiduría básica de un general chino dijo que era la guerra mejor es aquella que nunca se pelea, ¿verdad? El mejor combate es aquel que nunca libras. Y esto debe producir un cambio en nuestra mente. Solamente cuando cambias tu mentalidad puedes tener humildad sin sentirte menos, sin sentirte desvalorado, sin sentirte menospreciado. Solamente cuando has transformado tu mente puedes ser manso ante la agresión y pacificador ante el conflicto. Solamente cuando tu mente ha sido renovada y estás enfocado y concentrado en la relación con tu Padre Celestial y confías en su justicia, solamente entonces puedes ser humilde y puedes ser manso de corazón y quedarte satisfecho con los resultados de eso. Hermanos, el Señor Jesús invirtió 3 años, la totalidad de su ministerio público, enseñando con el ejemplo a hombres que no eran enseñables, hombres que a veces no estaban dispuestos a aprender, hombres que no entendían, hombres que necesitaban que se les explicara varias veces alguna idea, hombres que no entendían que el Señor les decía: yo soy un príncipe de paz, yo no soy un libertador militar. Y el Señor sigue en ese mismo negocio. El Señor murió, cumplió su obra de salvación, resucitó, pero sigue en este asunto de buscar discípulos, de buscar alumnos, de traer gente a su familia, de salvar almas. Hermano, ojalá puedas cambiar la visión de tu relación y de tu vida espiritual y entender que es un proceso de aprendizaje diario. Y no es un proceso de aprendizaje necesariamente de un instituto, de una escuela, de un seminario en línea. Es un proceso de aprendizaje de la persona de Cristo, de sus cualidades, de sus decisiones,
de sus anhelos, de sus dichos, de sus acciones principalmente. Que el Señor nos permita dar mucho fruto cuando vemos al Señor Jesús como el Maestro, realmente como le llamaban en los tiempos de sus discípulos, Rabí, le decían maestro, maestro. Esa era la manera en la que le llamaban a Él. Y trataban cada día de aprender. Y Él les decía, ven y ve quién soy, ven y ve cómo vivo. Y ahí el Señor nos va a enseñar, nos va a mostrar cómo podemos vivir de una manera que le agrademos a Él. Oremos. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Tú has dicho y requieres de nosotros que andemos de una manera que siempre estamos buscando tu consejo, tu forma de hacer las cosas, Señor. Queremos hacer las cosas, especialmente en nuestras relaciones personales, lidiar con ellas, resolverlas y prevenirlas de la manera que tú lo haces, Señor, con tu mentalidad y con tu corazón, con tus palabras y con tus acciones, Señor. Porque de esa manera vamos a depender del Padre, así como tú lo hacías, Señor. Siendo Dios, siendo hombre, tenías completa dependencia del Padre Celestial. Señor, que podamos tener esa confianza en tu justicia, para que nuestro principal medio de aprendizaje de toda cosa en la vida sea la persona de Jesucristo. Gracias, Padre. En Él oramos. Amén.